¿qué hago? Me senté callada a ver cómo la gente robaba mi casa. Estimada gente de YouTube, gracias por estar conmigo una semana más. Hoy vamos a hablar acerca de Doctrina y Convenios 37 al 40. Vamos a hablar del contexto histórico que llevó a los santos a recibir el mandamiento de ir hacia Ohio y vamos a ver las lecciones que hay de por medio en esas revelaciones y en esas historias. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Primero que nada, quería aquí, dando la cara por el asunto, quería ofrecer una disculpa por el hecho de que el programa que íbamos a estrenar no pudimos lanzarlo el miércoles 7, tuvimos retrasos, pero bueno, lo bueno siempre tarda, así que pues ya esperarán ustedes que estará muy bueno y así va a estarlo. Aparte de que ya les adelanté que con un comentario simplemente que hagan en el video, que vamos a explicar en ese video, pero estarán participando para ganar el libro de José Moroni. Entonces nos vemos el miércoles 14 a las 8 de la mañana. Bien, por otro lado, ya empezando ahora sí con esta lección y todo eso, quiero agradecer a Jimena Fernández Pierano, que hizo un comentario acerca de su versículo de poder que me pareció buenísimo. Ella nos escribió: mi versículo de poder es Doctrina y Convenios 35:13. Por lo tanto, llamó a lo débil del mundo a aquellos que son indoctos y despreciados para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. Ella dijo: muchas veces pensamos que no estamos preparados, capacitados o que no somos lo suficientemente buenos para un llamamiento, pero Dios sabe que con su guía y por medio del poder de su espíritu podemos realizar grandes cosas. José Smith no solo era un jovencito cuando fue llamado a restaurar la iglesia. David era de pequeña estatura y venció a Goliat. Nefi no tenía conocimientos de carpintería y construyó un barco, etc. Si nos dejamos guiar por el poder de nuestro Padre Celestial, podremos lograrlo todo. Muchísimas gracias, Jimena. Me encanta la reflexión que hace. Llama a veces a lo débil del mundo, muchas veces a las personas que se sienten menos capacitadas para el respecto, ¿no? Muchas personas podrían decir, por ejemplo, en la restauración, que tenemos a José Smith, que tenía 25 años, y tenemos por otro lado a Sidney Rigdon, un personaje que llevaba años predicando el evangelio, años estudiando las escrituras. O sea, esa persona ya era realmente una persona con una formación religiosa muy fuerte. Sin embargo, ¿quién era el profeta? Era José Smith. Muchas veces el Señor va a llamar a la persona que no está tan capacitada, aunque haya otra al lado que esté muy capacitada. Pero justamente esa es su obra, llevar de lo débil a lo fuerte. Y es fascinante. Muchísimas gracias, Jimena, por el comentario. Bien, ahora yendo a la lección de hoy vamos a ver bastante contexto histórico. Fíjense que aunque más bien voy a hacerlo diferente. Las revelaciones que vamos a hablar hoy, Doctrina y Convenios 37 al 40, no tienen mucho contexto, ya que se dieron en un pedazo de tiempo de 7 días. O sea, fueron súper juntitas, no hay muchas historias que contar al respecto. Así que dije, ¿por qué no aprovechamos y contamos varias cosas que no he podido contarles y que también otras que he descubierto esta semana, para que podamos ver también? Eso nos va a ayudar a entender el contexto de las revelaciones, ¿no? Siento que hay cosas ahí que todavía no acabamos de ver y entender. Entonces vamos a regresarnos un buen en el tiempo, y por un buen, o sea, nosotros la última revelación creo que estaba en el 6 de diciembre o 7 de diciembre, ya no me acuerdo, pero es la primera semana de diciembre. Pero ahorita nos vamos a regresar en el tiempo hasta julio, ¿vale? Entonces vamos a hacer un regreso. Recordemos, más o menos estamos en la época en la que se dio la segunda conferencia de la iglesia en junio, el 9 de junio, si no me equivoco. Luego, a finales de junio, José Smith viaja con M. Smith a Colesville para poder bautizarla y bautizar a los miembros en Colesville. Y después, en ese momento, cuando los van a confirmar, es cuando llega la muchedumbre, arrestan a José Smith y se va, creo que son 3 días los que se va arrestado. Entonces, vamos a leer un poquito lo que pasa después. Preparé bastantes, bueno, creo que, ¿cuántas hojas son? Son 5 páginas de parte de lo que escribe Lucy Mack Smith, la mamá de José. Está buenísimo. Y voy a leerles solo algunas partes que nos va a dar tiempo ahorita, pero nos van a ayudar a entender básicamente lo que estaban pasando los santos en ese tiempo. Porque acuérdense que después José Smith se tiene que mudar de ahí, de donde estaba viviendo, para poder, a casa de los Whitmer, para poder estar lejos de la gente que ya empezaba a perseguirlo, su suegro y todas esas personas. Sin embargo, una vez ya ahí con los Whitmer, parece que no hay tanta persecución. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Doctrina y Convenios 36, y me parece 37 también, no, 37 y 38, perdón, cuando les da el mandamiento de irse a Ohio, que lo vamos a leer esta semana, el Señor les dice que corre peligro sus vidas, o que simplemente
aparentemente sus enemigos están tratando de destruirlos, o las dificultades que tuvieron están orillándolos, parece ser, a viajar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué dificultades estaban pasando? Y eso no hay muchos libros que los aclaren. De hecho, solo regularmente los libros solo dicen pues estaban teniendo persecuciones, pero hoy vamos a estudiar un poquito más a fondo de aquellos detalles que nos hacen entender más a estas personas y admirar también sus ejemplos de fe. Así que vamos en esto. A ver, estamos en este punto en el que José Smith sale de la cárcel. Lucy Mack Smith nos va a empezar a contar un poquito de lo que pasa cuando José Smith sale de la cárcel. Recuerden que sale por ahí de las 2, 4 de la mañana de la cárcel, o bueno, de ser arrestado, y él va a casa de la hermana de Emma Smith, y Emma lo recibe toda angustiada y todo eso. Bueno, José Smith llevaba bastantes horas sin comer. Me parece que ella menciona que es aquí que por lo menos un día llevaba José Smith sin comer. Y bueno, el chiste es que inmediatamente empieza a recibir ciertas revelaciones de cosas que tenía que hacer. Algo que no mencioné porque no venía en Doctrina y Convenios. Esas revelaciones no están escritas. Pero Lucy Mack Smith, en el documento que les estoy dejando para que puedan leer, nos cuenta un poquito de que, por ejemplo, se recibió el mandamiento de que José Smith se mudara de residencia un tiempo. Se recibió el mandamiento de que Hyrum Smith fuera a vivir a Colesville, que se convierte él en el presidente de esa rama un tiempo. También viene el mandamiento de que, se me fue el nombre, Samuel Smith salga en una misión, que fue el primer misionero de la iglesia, ¿no? Y después, que saliera en una misión, que viajara. Aunque Oliver Cowdery fue como el primer predicador de la iglesia, pues él nunca fue llamado a salir a otro lado, ¿no? En cambio, Samuel Smith sí era de los que viajaba y pues se quedaba a dormir, pues luego a veces hasta incluso abajo de un árbol, ¿no? Porque la gente no lo hospedaba. Y entonces, se recibe ese tipo de revelaciones. También se recibe una revelación, por ejemplo, el mandato, dice Lucy Mack Smith, de que el papá de José Smith junto con Carlos Smith, que es otro de los hermanos de José, vayan a predicar a la familia del papá de José Smith. ¿Me explico? Entonces va el papá y el hijo a predicar a la familia del papá. Y entonces ahí empieza a verse todos esos movimientos que no vimos. O sea, antes de que nosotros ya vimos que Oliver Cowdery, ¿cómo se llama? Peter Whitmer, Siva Peterson y Parley P. Pratt salieron en misiones, ¿verdad? Pero bueno, antes de que ellos 4 salieran en misiones, ya el papá de José Smith, su hermano Carlos el hermano de José Smith, Carlos Smith, y también Samuel Smith ya habían cumplido misiones de que salían de casa y pues se tardaban y luego ya volvían unos días después, ¿vale? Entonces todo esto se empieza a gestar. Resulta que entonces José Smith sale de la cárcel, se empiezan a dar todas estas revelaciones, todos estos mandamientos, se empieza a mover la gente, ¿no? Bueno, la familia Smith a predicar el evangelio. Y entonces resulta que nos cuenta esta historia de que Hyrum ya se va para Colesville, que le dice, toma tu familia, empaca y vete a Colesville, ¿no? Y ya se va a hacer allá el presidente Rama un tiempo. Bueno, pues dice Lucy Mack Smith, y vamos a partir desde ahí. El mismo día en el que Hyrum se fue hacia Colesville, el cual era un miércoles, los vecinos empezaron a llamar y a indagar uno tras otro, muy particularmente por Hyrum. Eso me trajo gran ansiedad, pues sabía que ellos no tenían ningún asunto con él. Esa misma noche mi esposo se enfermó, y continuando su malestar al día siguiente, él no pudo tomar el desayuno conmigo. Aproximadamente a las 10 en punto, aquí para este punto, bueno, el papá ya había regresado. Esto que les platiqué ahorita de estos mandamientos se dio en un periodo de tiempo amplio. Yo lo platiqué muy rápido, pero se dio en un periodo de tiempo amplio. Entonces el papá ya había regresado, Hyrum se va ahora sí a hacer allá a Colesville. Entonces dice, se enferma no sé si del estómago, pero hasta el día siguiente no desayuna. Aproximadamente a las 10 en punto comencé a prepararle unas gachas. Gachas, fíjense, yo nunca había escuchado esa palabra. También se conocen como mazamorras de leche. Son, pues no sé si es como, queda como arroz con leche, pero sin el arroz, ¿sabes? Queda la leche un poquito espesa y así no sé si se come o se toma. Bueno, no estoy seguro. Si alguien sabe y en su país lo hacen, nos cuenta abajo, porque yo nunca había escuchado gachas de leche o mazmorras de leche. Nunca yo había escuchado ese platillo. Bueno, dice que le preparó unas así a su esposo. Pero antes de que estuviera listo la bebida para él, un caballero cuáquero, y cuáquero es una religión, pidió verlo, se acercó, vino a la casa, pidió verlo, y lo siguiente es la substancia lo que pasó en la conversación. El caballero cuáquero: amigo Smith,
Tengo una nota en su contra por $14, la cual he comprado recientemente y he venido a ver si tiene dinero para mí. Para las personas que no sepan cómo funcionan estos documentos, haz de cuenta que es como pedir un préstamo. Yo te firmo a ti un papel que dice, hey, yo te voy a pagar $20, pero tú me prestas 10. Entonces lo que pasa es que para ti te conviene porque, claro, yo necesito esos $10 ahorita, yo te doy este papel firmado de que pues, te pago, ¿no? Con el tiempo, pues entonces tú ya vienes a cobrar y en lugar de yo darte 10, te doy 20 y así funcionaba como el préstamo, ¿no? Y obviamente cuando esta persona, por ejemplo, y que aquí estoy inventando números, solo no eran así tan desproporcionados, pero esta persona, por ejemplo, si ya tenía sus $10, si ya tenía su recibo de que yo le debo $20, pues tal vez le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Te vendo esto a $15 y tú véselo y cóbraselo a 20. Tú ya le ganaste $5 nada más por ir a cobrar. Y yo me quedé con una ganancia de $10, ¿no? De los que inicialmente presté. Entonces así funcionaban este tipo de notitas. Entonces llega una persona, casa de los Smith, el papá Smith está enfermo, y entonces llega esta persona con la nota y dice, ¿sabes qué? Tengo una nota que acabo de comprar y dice que me debes $14, así que vengo a que me los pagues, ¿no? Y entonces el papá Smith le dice, ¿por qué compró esa nota, señor? Ciertamente usted no estaba falto de dinero, que se me hace un diálogo muy, muy interesante. Ahorita vamos a ver por qué, pero pues el papá Smith le dijo, oye, pues ese tipo de cosas las hace quien quiere ganarse un dinerito extra y a usted no le falta, ¿por qué la compró? Y la persona le responde, ese es asunto mío, quiero mi dinero y debo de tenerlo ahora. El señor Smith respondió, puedo pagarle $6 ahora, pero el resto tendrá que esperar por ellos, ya que no lo puedo conseguir para usted. El cuaquero respondió, no esperaré una hora, y si no me pague inmediatamente, irá en el acto a la cárcel, a menos... Y él corrió a la chimenea e hizo gestos violentos con sus manos en dirección al fuego, y le dijo, a menos que usted queme esos libros de Mormón, pero si usted los quema, entonces perdono la deuda. Qué interesante movida de este hombre, ¿verdad? Llegó, le dijo, te voy a cobrar. El papá Smith le dijo, solo tengo $6. Los otros, ¿cuántos serían? Los otros 8, tendrás que esperarlos. Le dijo, no, me lo das ahora o vas a la cárcel en este momento. A menos que si quieres, quemas esos libros de Mormón y pues yo te perdono la deuda, ¿no? Entonces ahí vemos lo interesante de que el papá de José Smith dijera, tú no necesitabas dinero, ¿por qué quieres ese documento? ¿Para qué lo compraste, no? Y aquí vemos la intención de la persona, porque la persona solo quería para poder presionar al papá Smith a llevarlo a la cárcel o quemar los libros de Mormón. Sí se dan cuenta como esa jugada. Entonces, bueno, le dice, bueno, pues entonces quema los libros de Mormón y te perdono la deuda. O vas a la cárcel, tú decides. Y entonces el papá de José Smith dice aquí, decididamente le dijo, eso no lo haré. Entonces el cuaquero le dijo, bueno, pues irás a la cárcel. Y entonces Lucy Mack Smith, la mamá de José Smith, interviene en la conversación y dice, señor, tomó sus cuentas de oro de su cuello y sosteniéndolas hacia él le dijo, estas cuentas tienen el valor total remanente de la deuda. Le pido que se las lleve y me entregue la nota. Y el cuaquero le dijo, no lo haré. Debe pagarme el dinero o su esposo irá directo a la cárcel. Y ahí vemos como pues, qué coraje da, porque la persona lo hizo a propósito. Él quería como llevarlo a la cárcel o que desechara los libros de Mormón y los quemara. O sea, él no quería el dinero, ¿se dan cuenta? O sea, cuando le ofrece estas perlas o qué es lo que dijo, cuentas de oro, dice, esto es igual a la deuda, llévatelo, ya está. Y él le dice, no, va a ir a la cárcel, o me das el dinero ahorita en efectivo o va a la cárcel. Y es como el dinero no le importaba tanto, ¿no? Podía llevarse el collar de oro igual y hasta les pudo haber sacado el collar y los $6 y ya está, ¿no? Pero no quería el dinero, quería ver que José Smith, padre, quemara los libros de Mormón. Bueno, entonces Lucy Mack Smith le vuelve a decir, aquí señor, respondí, tan solo mírese, y este es un diálogo muy bonito, la mamá de José Smith dice, tan solo mírese tal cual es usted, porque Dios ha levantado a mi hijo para sacar a la luz un libro, el cual fue escrito para la salvación de las almas de los hombres, para la salvación de su alma, al igual que de la mía. Usted ha venido aquí a angustiarme, al llevarse a mi esposo a la cárcel, y usted cree que con eso usted logrará convencernos de negar la obra de Dios y destruir un libro que fue escrito por el don y el poder de Dios. Pero, Señor,
nosotros no quemaremos el libro de Mormón ni negaremos la inspiración del Todopoderoso. Entonces Lucy Mack Smith se da cuenta, no, a ver, ya te entendí tu truquito, tú no quieres el dinero, tú quieres que nosotros quememos el libro de Mormón, pero no lo vamos a hacer, no vamos a negar la obra de Dios ni el poder de Dios. Entonces me encanta ese diálogo que le dice como firmemente y directo a la cara, no, tú lo que quieres es nada más venir a tentarnos y a molestarnos y perdón, pero no vamos a ceder a negar nuestro testimonio básicamente, ¿no? El cuaquero entonces caminó hacia la puerta, o sea, se regresó a la puerta de donde había entrado y llamó a un alguacil que estaba esperando ahí nada más para su señal. El alguacil vino y poniendo sus manos en los hombros del señor Smith le dijo: usted es mi prisionero. Dice, ahora estamos leyendo lo que escribe la mamá de José Smith años después, ¿verdad? Yo entretuve al oficial para darme tiempo de conseguir a alguien que fuera en seguridad de mi esposo, pero él se rehusó. Esta línea es muy importante porque acuérdense cuando José Smith fue a la cárcel, acuérdense que el policía o el alguacil tuvo que dormir con el pie puesto en la puerta y la pistola en la mano, ¿no? Como preocupado de si alguien trata de entrar, pues me despierto y aquí estoy vivo, ¿no? Por si tratan de venir a matar a José. Entonces ellos vivían con esta angustia de que incluso aunque te llevara la ley, corrías peligro de que tu vida pudiera ser pues quitada, ¿no? Entonces Lucy dice, oye, se van a llevar a mi esposo. Imagínate, iban a tomar su desayuno, le estaba haciendo su sopita, su no sé qué remedio será eso para el malestar que tenía. Y entonces llegan y se lo quieren llevar a la cárcel y ella dice, espéreme, porque qué tal si no me lo regresan, ¿no? Déjeme ver a quién envío para que se asegure que mi esposo esté bien. Y el alguacil le dije, no hay tiempo, ya nos vamos, ¿no? Un poco frustrante seguramente la situación. Bueno, entonces dice, pedí yo que se le permitiera a mi esposo comer la gacha que había estado preparando, ya que él no había tomado ningún alimento desde la noche anterior. También me fue negado, ¿no? Entonces diciendo, ¿sabes qué? Ok, no vas a dejar que busque a alguien para que pueda ver que esté seguro, por lo menos déjame que se acabe su desayuno que le estaba preparando. No, pues tampoco. No ha comido desde anoche, no me importa tampoco, ya nos lo llevamos. Dice aquí, el cuáquero ordenó a mi esposo a entrar inmediatamente al carro, el cual estaba esperando para transportarlo a la prisión. O sea, este hombre ya venía, o sea, era o quemas los libros de Mormón o te vas a la cárcel. O sea, él venía directo a eso. Pero bueno, después de que hubieran llevado a mi esposo al carro, el cuáquero estuvo sobre él como un guardia. O sea, se quedó ahí con él. Y mientras el oficial o el alguacil vino de vuelta a la casa y se comió la comida, la cual yo había preparado para mi esposo, quien estaba ahora sentado en el ardiente sol, débil y enfermo, mientras yo le servía su comida a un alguacil. No diré nada sobre mis sentimientos en esta ocasión. Cualquier corazón humano puede imaginar cómo me sentí. Estas palabras enternecieron mucho mi corazón a medida que leía. Y déjame te cuento, este es un relato que descubrí esta semana que estaba estudiando. Por ahí leí, el papá de José Smith fue a la cárcel y dije, oye, yo no sabía esto. Y entonces me puse a investigar y encontré este relato. Y cuando llegué a este punto, se me enterneció muchísimo el corazón por esta madre que vamos a ver. Su hijo lleva unos días que había salido, bueno, no sé, un par de, más bien meses que había salido de la cárcel. Ahora Hyrum Smith tenía que mudarse a Colesville porque también corría peligro su vida. Y sus hijos se habían ido en misiones. Ella estaba solo con su esposo y su pequeña niña Lucy, ¿no? Y entonces llegan, el esposo está enfermo, ella está preocupada cocinándole, se lo sacan, lo suben, diríamos hoy, lo suben a la patrulla y todavía le dicen, oye, pues déjame, le acabo de dar de comer y te lo llevas. No, ya nos vamos. Oye, déjame que vea que esté seguro. No, ya nos vamos. Y ya lo suben a la patrulla, haz de cuenta, en nuestra época moderna. Y pues ahora sí el oficial se mete a tu casa y se pone a comer la comida que le habías preparado. Dice ella, no voy a describir mis sentimientos ahora. Cualquier corazón humano creo que sabe cómo me sentí. Condujeron con mi esposo, dejándome sola con mi pequeña niña. A la mañana siguiente fui a varios kilómetros para ver, bueno, en este caso va a ver a un amigo que le empieza a ayudar con los papeles y se regresa ya a la casa. Poco después de regresar a casa, dice, un lindo caballero entró y preguntó si el señor Hyrum estaba en la casa. Le dije, como le había dicho a otras personas, que él estaba en Colesville. El joven hombre dijo que Hyrum tenía una pequeña deuda con el doctor
McIntyre y que él había venido a cobrarla por órdenes del doctor. Ya que el doctor era de la casa, le dije al joven, el doctor era el doctor personal, bueno, no personal, pero era un doctor que ya la familia Smith conocía, era pues básicamente el doctor de la familia, ¿no? Entonces, la mamá de José Smith le dice a este joven que su deuda sería pagada en maíz y frijoles y debería ser enviada al día siguiente. Dice, entonces contraté a un hombre para llevar los productos al siguiente día a la casa del doctor, lo cual fue hecho así. Entonces, le dice al joven que venía a cobrar, ¿sabes qué? Vete tú con calma y yo mañana te envío el pago en maíz y frijol. Al día siguiente contrata a alguien para que se lo lleve a la mañana y así se hace. Cuando el hombre que envió regresó, le informó a ella que el secretario del doctor ya borró la cuenta, o sea, ya quedó saldado, ¿no? Ahora, dice ella, en este punto del día ya era demasiado tarde para salir a Canandaigua, donde mi esposo estaba confinado en prisión, y concluí que decidí no ir sino hasta la mañana siguiente en esperanza de que alguno de mis hijos volviera durante el intervalo de tiempo. La noche llegó, pero ninguno de mis hijos hizo su aparición. Cuando cayó la noche, la oscuridad era espantosa. Ningún objeto se podía distinguir a 60 centímetros. Me senté y comencé a contemplar la situación de mi familia y yo. Mi esposo y afectuoso compañero y padre tierno, así como siempre bendijo la confianza de la familia, era ahora un deudor encarcelado, alejado de su familia y encerrado en una mazmorra donde ya había pasado 3 noches. Y ahora solo debía ser agregada una noche más, antes de que se pudiera yo alcanzarlo a él allá y darle alguna ayuda. ¿Y dónde estaban sus hijos? Alvin estaba muerto, aunque yacía en paz. Hiram estaba huyendo de su casa. ¿Y por qué? No lo sabemos. Las combinaciones secretas de sus enemigos no estaban aún plenamente desarrolladas. José Smith apenas había escapado de sus persecutores, quienes buscaban completar su destrucción. Samuel Smith se había ido, sin bolsa ni alforja, a predicar el evangelio por el cual él era tan despreciado y odiado, como lo fueron los antiguos discípulos. William Smith también se había ido, y yo no tenía ni siquiera, como Naomi, a mi nuera para consolar mi corazón, en esta la hora de mi aflicción. Tal vez hemos aprendido ya antes de Lucy Mack Smith algunos momentos de tristeza o de dolor, pero llega a... yo siento que no solo de tristeza o de dolor, es un momento de soledad y es diferente. Es diferente el dolor, la preocupación que la soledad. Y aquí siento que, claro que se le juntan estas otras emociones, pero es por lo menos una escena que yo veo en su vida en donde ella, por seguro, debió de haberse sentido sola. Solo, vamos a ver, sus hijos estaban todos regados, huyendo, tratando de sobrevivir. Su esposo estaba encarcelado. Ella estaba sola con su hija en esa noche oscura, tan densa que ni 60 centímetros adelante se podía ver. Y acuérdate que en ese tiempo no había luz eléctrica, así como la tenemos ahorita, ¿no? Entonces dice, mientras estaba así meditando, un fuerte sonido en la puerta me trajo súbitamente a mis pies. Ofrecí entrada al extraño. Él me preguntó de manera apresurada dónde estaba Hiram. Le respondí la pregunta como de costumbre. Justo entonces, una segunda persona entró, y la primera hizo la observación a la segunda. La señora Lucy Mack Smith dice que su hijo no está en la casa. La segunda persona en entrar, miró alrededor así sospechosamente y me dijo, él está en casa porque sus vecinos lo han visto aquí hoy. La señora Smith le responde, entonces señor, ellos han visto algo que yo no. Él le responde, tenemos una orden de registro incluyéndolo a él y si no nos lo entrega, estamos bajo la necesidad de tomar lo que sea que podamos encontrar que le pertenezca a él. Entonces, encontrándose algo de maíz en donde solía vivir Hiram, o arriba de donde solía vivir Hiram, ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar este maíz que está aquí. Ella le dijo que no. Pero en este punto, cuando ella les dijo, no, ustedes no se van a llevar nada, estos dos hombres estaban aquí tratando de llevarse cosas de la casa, o sea, imagínate, ¿no? Y entonces llega un tercer hombre a la casa
Y luego entra un cuarto hombre a la casa. El último dijo, no sé, pero seguro lo creerás extraño al ver tantos de nosotros aquí entrando a tu casa, pero mi candelabro se apagó y vine a reencenderlo con tu fuego, ¿no? Así, bueno, supongo yo que como una excusa así diciendo, mira, yo sé que tú me conoces y yo no tengo mala intención, o sea, yo nada más vine a prender mi fuego, ¿eh? No sospeches de mí que estoy aquí tratando de robar tus cosas como los otros. Le dije que no sabía qué pensar, y fíjense, esto es muy interesante de lo que Lucy estaba experimentando en ese momento. Dice, tenía apenas pocas razones para considerarme segura tanto de noche como de día. Es decir, Lucy sentía que ni de día ni de noche podía estar segura. Bueno, creo que algo con lo que podemos relacionar, o bueno, más particularmente las mujeres podrían relacionarse incluso en estos días, lo cual es una cosa lamentable. Me gustaría saber cuál es su asunto, les dijo, y qué motivo, y por qué motivo quieren apropiarse de mi propiedad. El último, la cuarta persona que entró, dijo que era para ajustar una deuda la cual Hiram tenía con el doctor McIntyre. Le dijo Lucy, esta deuda ya está pagada, pero él dijo, no es cierto, no está pagada, y les dijo a sus hombres, vayan por el maíz. Mientras subían las escaleras, miré por la ventana y una mirada a la ventana casi me marea. Lo que pude ver por los candelabros y un par de lámparas de carro fueron las cabezas de los hombres que aparecieron en toda dirección. Algunos venían a pie, otros a caballo y el resto en carretas. Vi que no había más remedio para mí que sentarme calladamente y ver mi casa saqueada por una banda de piernas negras, fanáticos religiosos y cortacabezas, quienes estaban unidos en un solo propósito, llamado el de erradicarnos de la faz de la tierra. Imagínate la frustración, tus hijos están huyendo, otros se van a misiones, tú estás con tu esposo sola, ¿no? Y con tu hijita pequeña, y entonces llegan y esa mañana tu esposo se sentía mal, se lo llevan a la cárcel, tú te pones a ver los documentos y todo eso, y en lo que estás con eso vienen, te dicen, oye, Hiram tiene una deuda, no te preocupes, la pago, ya. Y en eso, pues dices, bueno, ya cayó la noche, no puedo ir a ver al esposo, digo, me espero. Y en eso llega una persona y llega otra y de repente ya son 4 en tu casa diciendo que Hiram tiene una deuda y tú diciendo no, pero yo ya la pagué, y ellos diciendo no, vamos a agarrar todo. y en este caso no dijeron vamos a tomar lo proporcional a la deuda, dijeron vamos a tomar todo lo que encontremos que es de Hiram. Y en este caso pues bueno, no especifica Lucy que el maíz fuera de Hiram, así que ya estaban agarrando cosas de la familia que no tenían ni por qué estar agarrando. Y entonces cuando las personas empiezan a subir las escaleras para ir por el maíz, Lucy se da cuenta por la ventana que no son 4 hombres, que hay más gente viniendo. Y solo puedo imaginarme la angustia. Ella estaba sola en la casa con su pequeña. Y llega el punto en que dice, ¿qué hago? Me senté callada a ver cómo la gente robaba mi casa. Sin embargo, dice ella, había un recurso, y a ese recurso yo apelé. Me hice a un lado, me arrodillé ante el Señor y rogué que no permitiera que mis hijos cayeran en sus manos y que ellos estuvieran satisfechos, es decir, esta banda de ladrones, estuvieran satisfechos con el saqueo sin la necesidad de quitar una sola vida. Justo en ese instante, y esto es precioso porque justo en el instante en que ella se arrodilla y le pide al Señor, por favor, está bien, si se lo van a robar, si van a saquear mi casa, si me voy a quedar sin propiedad, está bien que se lo lleven, pero que no le pase nada a mis hijos, por favor. Y en ese momento en el que ella se está arrodillando, imagínate la situación, están sacando su casa, está rodeada la casa de gente y entonces ella es bellísima esta imagen, ella se arrodilla a orar. Justo en ese momento, William, uno de los hijos de esta mujer, un hermano de José, entró en la casa. «Madre», gritó, «en el nombre de Dios, ¿qué hacen estos hombres aquí? ¿Están robando, saqueando, asesinando? ¿Qué hacen?». Le dije brevemente que se habían llevado
a su padre a la prisión y que ahora habían venido por Hiram, pero al no encontrarlo estaban saqueando la casa. Acto seguido, William tomó un gran espeque. Y el espeque, para quien no sepan, que yo también lo investigué, es esta herramienta de agricultura que es como un palo largo que se ocupa para hacer el hoyo en la tierra, y algunos espeques tienen al final una punta picuda, ¿no? Algunos de metal, algunos de madera, pero es esta herramienta larga cuando vas caminando y solo abres el hoyo y metes la semilla, abres y todo. Entonces él, William, agarra esta herramienta, este espeque. Dice, subió las escaleras donde estaban estas personas y en un instante sacó a los sinvergüenzas de esa cabaña. Corrieron escalera abajo. William voló tras de ellos, saltando en medio de la multitud. Blandió su espeque escaleras abajo. William voló tras ellos y saltando en medio de la multitud, eso ya lo leí, perdón, agitó esta herramienta en todas direcciones gritando, fuera de aquí, asesinos, ahora mismo o yo seré la muerte de ustedes. Las luces se apagaron inmediatamente, la gente traía sus luces para robar. Las luces se apagaron inmediatamente, sin embargo, él continuó gritando, ¿no? Hasta que se descubrió que su audiencia ya se había ido, porque parecían creer lo que les había dicho y huían en todas direcciones, dejándonos de nuevo solos. Me imagino una de las experiencias, Lucy Mack Smith ya nos ha enseñado, perdió su casa, tuvo dificultades económicas, trabajó muy duro por cosas que tuvo que dejar ir, pero en este caso siento que fue de sus momentos de más angustia en la vida, por lo menos hasta ahora, porque vamos a ver otros y ya veremos otros que tal vez fueron de más angustia, pero creo que hasta ese punto nunca había estado sola, nunca había estado totalmente a la merced de los hombres que estaban enfrente de ella, que no se veían que le tenían mucha simpatía. Nunca se encontró tan sola hasta ahora como en ese momento, tal vez. Y me parece fascinante la lección que nos enseña. Una vez más, Lucy Mack Smith nos va a enseñar una lección poderosa. Estaba sola, su familia estaba quién sabe dónde, quién sabe cómo, y hasta cierto punto yo diría quién sabe si viva. Y llegan estas personas, empiezan a saquear su casa y en medio de la frustración y la desesperación, toma el tiempo para orar. Dice, no podía hacer nada, ¿ya qué hago? Me asiento. Y luego se acordó, no es cierto, sí hay algo que puedo hacer. Me puedo arrodillar y puedo invocar a mi Dios. Y eso hizo. Y, aunque no siempre la respuesta tan inmediata a todas las oraciones, en ese momento la respuesta fue inmediata. William llega, le ayuda a sacar a la gente de la casa, más bien saca a la gente de la casa y me imagino muy heroico, ¿no? La situación en cuanto a toda la muchedumbre ahí, pero ahí vemos la intención. Fíjense qué curioso, o sea, desde que Hiram se fue, ella nos dijo que la gente empezó a preguntar, pero el papá ahí estaba. Una vez que el papá se lo llevan a la cárcel, ¿por qué empezaron a venir la gente? ¿Por qué vinieron en la noche? ¿Por qué vinieron todos? ¿Me explico? O sea, esto parece que híjole, que la gente hasta se puso de acuerdo, sabía que el papá no estaba, sabía que nadie le podía decir que no, y fueron a saquear la casa de los Smith, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que los Smiths vivieron. No les voy a leer el resto, todavía hay una página más, ya lo leen ustedes después de cómo sacan al papá de la cárcel, pero el papá está en la cárcel por 30 días, ¿vale? Lo genial de esto es que incluso en la cárcel se pone a predicar el papá, pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ya entendimos que hubo persecuciones en este aspecto, ¿no? Ya entendimos que hubo un poquito de dificultad. Vamos a pasar ahora a leer un poquito. El papá de José Smith está en la cárcel 30 días entre entre octubre y noviembre, ¿vale? Ya estamos llegando casi al lugar donde nos habíamos quedado de las revelaciones anteriores. Sin embargo, todavía quiero decir un poquito de antes de que Sidney Rigdon y Edward Partridge vinieran a conocer a José, ¿vale? Quiero que leamos una carta, y es la carta que Hiram envió, porque se me hace una cosa bellísima que Hiram haya enviado. ¿Cómo le doy aquí para grabar? Perdonen, ¡ay! No puede ser. Disculpen, problemas técnicos muy importantes porque quiero que vean. Pero bueno, les voy contando. Ustedes saben, Hiram, los 4 misioneros, que siempre se me olvidan los nombres, estos 4 misioneros se van, llegan a Ohio y ya hemos leído algunas de las experiencias que tuvieron al bautizar conversos y la gente de Sidney Rigdon, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a leer la carta que Oliver Cowdery le envió a José Smith para informarle. Se me hace muy hermoso porque es como otro contraste de las cosas que iban bien en la iglesia en ese momento, ¿no? Cuando el papá de José Smith estaba en la cárcel, todo esto estaba pasando, este relajo. Bueno, había cosas buenas pasando. Aquí tenemos la página de Joseph Smith Papers que estás viendo justo ahora en este momento. Y solo para los que no sepan navegar, por ejemplo, les voy a enseñar que aquí, si ustedes se van a Papers y a documentos, ahí ya les empieza a aparecer todos los documentos a los que pueden acceder. Vamos a acceder a los de 1830 y vamos a ir hasta el final del año, donde tenemos una carta de Oliver Cowdery escrita el 12 de noviembre. Ok, esta es la carta. Si ustedes la están viendo justo ahora en pantalla. Bueno, esperen, o sea, estas es las letras de la carta, pero no podría yo afirmar que esta es la carta. Según yo, esta fue una... reescribieron la carta después. Pero esta es, ¿no? O sea, este es el documento que tenemos por el cual nos enteramos de qué fue lo que le dijo Oliver Cowdery a José. Y ahorita no la voy a leer de aquí en inglés, la traduje ya para que no nos tardáramos tanto. Pero quiero que se emocionen conmigo cuando vean cómo Oliver y los misioneros estaban experimentando su éxito misional, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Nuestros queridos hermanos, carta del 12 de noviembre. Llegamos a este lugar, está hablando de Ohio, llegamos a este lugar 2 semanas, cumplido hoy 2 semanas. En nuestro viaje llamamos a la tribu Búfalo, pero nos quedamos solo unas horas, pero les dejamos 2 libros de Mormón. Luego viajamos directamente a este lugar, a Ohio, ¿no? A Kirtland. Bueno, no precisamente Kirtland, pero Ohio. Después de asistir a una reunión pública, llegamos al lugar donde habíamos profetizado que nos demoraríamos unos días. Es donde varias familias se unieron como un grupo de hermanos y pusieron todas sus propiedades juntas, determinando vivir separados del mundo lo más que fuera posible. Cuando regresamos, tuvimos una reunión con estos hermanos y 17 pasaron inmediatamente adelante y fueron bautizados entre las 11 y las 12 de la noche. Y el día 6 hubo más bautismos y el día 7, 9 durante el día y 19 por la noche, y el 8º día 3 bautismos y el 9º día 3 bautismos y el 10º día en la noche hubo otro bautismo, el día 11, 1. En ese día también hubo otro, haciendo en total 55 personas en 11 días. Esto es lo que me encanta. O sea, Oliver Cowdery nos está contando de lo genial que ha sido estar ahí de bautizar. Imagínense, o sea, diario estar entrando a la pila. Si hay un misionero viendo a un ex misionero, sabrá que eso es el sueño dorado de todos, ¿no? Como todos los días entrar a la pila. Bueno, Oliver Cowdery era de esos misioneros y estaban bautizando todos los días. 50 personas en 11 días. 55, perdón. Entre los cuales están el hermano Sidney Rigdon y su esposa. Hay una considerable demanda de libros por aquí y me gustaría que enviaran 500 inmediatamente. Y cuando se vendan, o por lo menos una parte de ellos se venda, uno de estos hermanos traerá el dinero. Y si nuestro hermano Sidney Rigdon no llega antes de ese tiempo, creo que lo haremos con otro hermano entonces. Sea que tarde o temprano recibas a él de mi propio seno. Aquí ya está hablando de recibir a la persona que va a enviar, ¿no? Que es como yo soy, ¿no? Te deseo sin falta que comuniques esto a mi anciano padre, dice aquí, no estoy seguro si traduje eso bien. Bueno, haced hermanos... bueno, perdón, es que ya aquí ya nada más es ya, nos vamos con los lamanitas. Pero bueno, entonces me encanta de esto porque Oliver Cowdery nos contagia de esta energía misional, de este como ánimo misional de, oye, estamos teniendo todo este éxito, necesitamos libros, mándenos cajas, mándanos 500 libros de Mormón. O sea, Oliver Cowdery estaba viendo el éxito que estaba teniendo la obra y eso le comunica a José Smith, ¿vale? Ahora, viene ya el momento en el que Sidney Rigdon y Edward Partridge van a buscar al profeta, y es interesante, por ahí el relato, creo que en Santos, que dice que pasan primero por la casa de los Smiths, que ya estaba abandonada, ya los Smiths ya no estaban viviendo ahí por seguridad, ya estaban viviendo con los Whitmer, todos me parece, y entonces van por la casa de los Smiths y, no es cierto, ya me acordé cómo pasa, les dicen, no, ya no viven aquí, allí está su casa, pero ya no viven aquí, tienen que ir a buscarlos allá con los Whitmer, ¿no? Y entonces, no me acuerdo si es Edward Partridge o
Sidney Rigdon, que dice, ¿sabes qué? No, espérate, vamos a ver cómo está su casa, vamos a ver cómo están sus huertos, vamos a ver cómo están sus cosas, vamos a ver si son básicamente gente ordenada, gente no sé si decente podría pasar por ahí. Y entonces van y ven la casa, ven el huerto y ven todo bien. O sea, lo ven ordenado y se quedan, imagínate eso, se quedan con una buena impresión de la familia y ahora sí se van a conocer a la familia y al profeta, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo creo que si alguien decidiera hacer eso con mi cuarto, yo creo que no tendría una buena impresión de mí. Pero bueno, el punto es que hay que limpiar nuestras casas, chicos, hermanos y hermanas. Bueno, retomando, entonces ya, Sidney Rigdon llega. Ya pasa lo que vimos en las revelaciones la vez pasada, 35 y 36 de Doctrina y Convenios. Se da la revelación a Sidney Rigdon, se da la revelación a Edward Partridge, y en ese punto estamos, ahora sí ya retomando la historia actual, cuando entonces Oliver Cowdery, ¿cómo se llama? José Smith envió una carta a Colesville, y esta carta se me hace muy interesante, la vamos a ver también aquí en los documentos de José Smith, porque en esta carta... José Smith tenía comunicación con Colesville y en este punto José les dice cosas muy interesantes que quiero que vean como que ya se estaba preparando el asunto para que ellos viajaran a Ohio. Y vamos a leer solamente la página, ya me perdí aquí, 201. La página 201, aquí está. Y trae algo muy interesante para mí, fíjense. Al final aquí está la carta, la están viendo justo ahora. Vamos a ver la transcripción que se le entiende más. Al final dice, al final de esta página dice, nosotros somos las personas más favorecidas que jamás han sido o existido desde la fundación del mundo. Y después dice, si es que nos mantenemos fieles a guardar los mandamientos de Dios. Y eso me gusta mucho ese principio que José Smith le estaba enseñando a la iglesia en Colesville. Somos las personas más afortunadas. Y ahorita les voy a explicar qué. No, yo creo que ya no lo vamos a leer. Aquí entro en un debate mental si debería leerlo o ya es mucho tiempo y ya no nos va a dar tiempo lo demás. Lo voy a resumir. José Smith les explica, Adán profetizó, vio la venida del Hijo del Hombre, los profetas han buscado este día y han esperado la segunda venida del Hijo, y son nuestros tiempos, por tanto tenemos razón para regocijarnos, y las profecías del libro de Mormón se están cumpliendo. Y aquí viene una parte interesante. El Espíritu del Dios viviente está sobre mí, por tanto, ¿quién ha de decir que yo no profetice? El tiempo está cerca, a la mano ya, en el que será necesario que huyamos a donde sea que el Señor desee por nuestra seguridad. Y eso es muy interesante porque ni siquiera se había recibido todavía la revelación de que fueran a Ohio, pero aquí el profeta ya estaba preparándolos, diciéndolos, ya viene el tiempo en el que nos vamos a tener que mover por nuestra seguridad, vamos a tener que mudarnos. Y me hace pensar mucho en las preparaciones proféticas que tal vez podría dársenos en nuestros días. Tal vez las cosas que se nos enseñan en la conferencia general, tal vez no son todavía la revelación de, ya tenemos que irnos a Ohio, pero son la preparación a lo que vendrá después, a eventos que todavía tal vez no vemos. Y eso me encanta, que es lo mismo que está pasando aquí con el profeta. La última cosa que quiero mostrarles de esta carta, voy a adelantarlo un poquito más aquí. Y aquí en esta, más adelante, aquí, si pueden ver en la imagen, aquí se acaba la carta, aquí ya viene la firma de que fueron Joseph Smith y John Whitmer. Y después hay una nota muy interesante que quiero leer para ustedes. Y aquí más o menos se empata con la historia que ya leímos de Lucy Mack Smith. Dice, hermano Hiram, acuérdense, esta se lo escribe a Colesville y Hiram vivía en Colesville desde que se mudó de su casa por peligro también. Y entonces José Smith le escribe a Hiram, hermano Hiram, ten cuidado de los masones. Alexander, ese hombre, ha escuchado que tú estuviste o estabas en Manchester y ha conseguido una orden judicial. Él fue a la casa de nuestro padre para molestar a nuestra familia, pero Harrison, es decir, Samuel H. Smith, o sea, el hermano de José, dice, nuestro otro hermano, Hiram, los escuchó hablar y dijeron que a ellos no les importaba la deuda si tan solo pudieran obtener el cuerpo. Mira qué interesante frase que le dice aquí José Smith a su hermano. Y le dice, y también llevaron carromatos, así que cuidado, o sea, va en serio, ¿no? Y esta frase me llamó muchísimo la atención y sí quería compartírselas porque estamos aquí ya en el día, era el 2 de diciembre
ya un mes después de que Oliver Cowdery manda esta carta, ya había salido el papá de la cárcel, pero José Smith le explica a Hiram, oye, ten cuidado porque esta persona está por el vecindario y tiene esta deuda contigo, y me parece que es la misma deuda, me parece que es José Smith le está informando a Hiram de lo que pasó con la mamá, que ya leímos ahorita, no estoy seguro, no podría corroborarlo, pero a mí me parece, porque dice, oye, fueron con carros y toda la cosa, y o sea, nuestro hermano lo escuchó y él dijo, la verdad, el dinero no me importa en tanto pueda obtener el cuerpo. ¿Qué? O sea, imagínate escuchar eso, que digan de un familiar tuyo o algo así, o sea, ya eran palabras mayores, ¿no? Y entonces José le dice, ten mucho cuidado. Esto que acabamos de aprender, estas cartas... bueno, nada más, adelante a la iglesia en Colesville le pone toda la carta de Oliver Cowdery para que también, aunque sí hay persecuciones, aunque sí cuídense, acuérdense que la obra avanza y hay que regocijarnos. Entonces le copian y le pegan ahí la carta de Oliver Cowdery un mes después, pero pues se lo mandan para que sepan cómo va la iglesia en Ohio. Y entonces, me parece a mí que todos estos documentos que ya leímos nos dan todo este contexto de entender por qué las revelaciones que vamos a estudiar esta semana, por qué, cuáles eran esas persecuciones, cuáles eran esas personas que estaban ya tramando, incluso, pues no me importa el dinero, me importa que el papá de José queme libros, ¿no? De Mormón, o me importa saquear la casa de los Smith, o me importa el cuerpo de Hiram nada más, ¿no? No me importa el dinero. Entonces ya empezamos a ver cosas más densas, ¿no? Ya no es solo, no sé, la burla de, ay, José Smith, viste ángeles, cuéntame de tu Biblia de oro. Ya no era nada más la burla, ya eran cosas más fuertes, ¿no? Entonces, ya con este contexto vamos a aprender un poquito de las revelaciones. Vamos a empezar en Doctrina y Convenios, iba a decir 137 otra vez. La vez pasada muchos me corrigieron porque dije 135 en lugar de 35 y pues bueno, se equivoca uno todos los días, al igual de que aprende que son gavillas y no son gravillas, ¿verdad? Muchas gracias por las correcciones. Bueno, entonces, Doctrina y Convenios 130... otra vez. Doctrina y Convenios 37 está... Porque aquí ya no lo voy a leer en el libro de Bushman, que de hecho no sé dónde está. Ahí está. El libro de Bushman, el amarillo, grandote que luego traigo aquí, él nos cuenta que cuando Sidney Rigdon ya está con José Smith, se ponen a hacer la revisión inspirada de la Biblia, que por cierto, si ustedes quieren revisar... son los capítulos, me parece, del 1 al 6 de Moisés, los que ya se están, no es cierto, del 2 al 6 de Moisés, que se traducen en esta época. Entonces, si ustedes quieren también saber qué eran las revelaciones o las instrucciones o lo que los santos estaban leyendo y aprendiendo del Evangelio en ese tiempo, váyanse a dar una vuelta por Moisés 2 al 6. Pero bueno, en ese tiempo Bushman también nos cuenta que Sidney Rigdon y José Smith empiezan a tener como esta gira de apoyo a la iglesia, de ministración a la iglesia. Esa palabra me gusta. Y entonces van a Fayette, van a Palmyra, van a Colesville y van a Conan... ¿cómo se llama este lugar? Tiene un nombre súper difícil. No me acuerdo cómo se llama este lugar. No lo tengo aquí escrito. Conandaigua me parece que se llama. No lo voy a encontrar, mejor me espero. Bueno, el punto es que ellos están en este viaje cuando justamente reciben esta revelación. Ellos están viajando a Canandaigua, creo que se llama. Conandiagua, creo que se llama. Bueno, el punto es que están yendo a esta región cuando reciben esta revelación. Y la revelación les instruye. En el versículo 2 dice, os digo que no iréis sino... he aquí, os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio, y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Ya habíamos visto que José Smith estaba teniendo bastantes enemigos, ya estábamos viendo la clase de cosas que enfrentaba, y entonces el Señor le dice, pues, por cuestión de tus enemigos, ¿sabes? Vete para Ohio un rato. Además os digo que no iréis, sino que hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido mi iglesia. Entonces, en estas partes que ya mencioné, que estaban haciendo también sus giras, en donde quiera que se encuentre la iglesia. Y esto me parece muy fascinante, dice el Señor, y más especialmente en Colesville, porque aquí me suplican con mucha fe. Me llama mucho la atención esta instrucción en el versículo 2, porque el Señor le dice a José Smith, vete a predicar a todas las iglesias, vete a ministrarles, pero especialmente ve a Colesville,
porque ellos han orado con mucha fe. Y me imagino al Señor diciéndole al profeta y el Señor viendo al mismo tiempo a los santos arrodillados en reuniones, esforzándose. Hiram estaba ahí, la familia Knight estaba ahí, o sea, personas que de verdad estaban dando su corazón por esta obra, y el Señor le dice, es que ellos me han predicado con mucha fe. Así que sí, visita a todos, pero por favor, te encargo muchísimo a los de Colesville. Y me imagino que así es con ustedes, con los miembros de la iglesia, con todos nosotros, cuando tomamos ese tiempo para de verdad orar. Imagina que el Señor diga eso. Quiero bendecir a Roberto, quiero bendecir a Gloria. ¿Por qué? Porque aquí me suplica con mucha fe. Se me hace bellísimo, bellísimo, bellísimo. Eso de parte del Señor, ¿no? Decir eso, imagínate, de parte el Señor diciéndolo, no es como, no es tu hermano ministrante, no es el obispo, no es el presidente, es el Señor diciendo eso, me encanta. Después dice, un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. Esto me parece muy interesante porque, fíjense que dice, voy a dar un mandamiento doy, pero lo que habla sobre Ohio no lo dice en una, gramaticalmente hablando, no da la orden de que se vayan a Ohio. Es decir, dice, me es prudente que se congreguen en Ohio. Pero aquí no estoy diciendo que el Señor no haya dado el mandamiento. Aquí estoy diciendo que me parece muy interesante que gramaticalmente no lo dio en, o sea, esa frase no está puesta en una orden. No dicen, váyanse a Ohio, vayan a Ohio. Dice, me es prudente que se congreguen. Vamos, si tú le das el orden a alguien de, oye, saca la basura, no le dices, oye, me es prudente que saques la basura. Ni dices, me es prudente que apagues los frijoles. Eso no dices, ¿verdad? Dices, apaga los frijoles. Entonces me llama la atención que el Señor dice, me es prudente que se congreguen en Ohio. La frase que sí está gramaticalmente en una manera o en una forma de orden o de mandamiento está en el versículo 4, que dice, he aquí, en esto hay sabiduría. Escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga, así sea, amén. Esa frase sí está, dice escoja, o sea, que esas personas escojan, ¿no? Escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. Y me llamó mucho la atención porque me hizo meditar en los mandamientos de Dios. Me hizo meditar en que las cosas que Dios nos pide, vamos a ponerlo así, si todo esto lo dije, o sea, es que esto es el plan de Dios, es decir, Dios nos dice lo que es más prudente hacer, y también dice que todo varón escoja. O sea, que cada quien escoja por sí mismo, pues es la libertad que yo les he dado. Entonces pienso yo en ese Padre amoroso que en este caso está diciendo, es prudente que vayan a Ohio por los peligros que hay, y un amoroso Padre Celestial que dice, es prudente que cuiden así sus cuerpos, es prudente que hagan esto, es prudente que estudien el Evangelio, es prudente que sigan a mi hijo. O sea, cada quien escoja, pero si me preguntas, básicamente el Padre Celestial nos dice, esto es lo mejor que puedes hacer, y me encanta esta invitación de este Padre amoroso diciéndote, lo más prudente que puedes hacer es esto. Y no lo hago solo para controlar tu vida, lo hago porque me es prudente, porque de verdad es prudente. Hay riesgos que ya has experimentado, hay riesgos que ya has visto, pero hay otros que todavía no ves, y eso lo vamos a ver en la sección 38. Bueno, esta es la sección 37. Lo que pasa después es que esta se dio, el 30 de diciembre, se me olvidó decir. El 30 de diciembre se da esta revelación. Y la conferencia estaba señalada para el 1 de enero. Sin embargo, fíjense que ahora yo... Ay, es que sonó un ruido, perdón, me distraje. Fíjense que yo estudiando esta semana no pude encontrar la minuta, o sea, no encontré en Joseph Smith Papers la minuta de esa reunión. Y algo que vi que me pareció interesante es que cuando yo fui a buscar en algunos manuales y estar leyendo, me di cuenta que decía que la conferencia se efectuó el 2 de enero, ¿no? Y entonces yo decía, sí, se me hacía demasiado trabajador trabajar el 1 de enero, digo, muy bien por ellos, pero está pesado, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta conferencia se celebra, que de hecho las conferencias eran un poco más largas, no eran tan sencillas, no eran de un día, eran de varios días. Pero bueno, el punto es, durante esta reunión, el día 2 de enero, José Smith anuncia en la conferencia y dice, oigan, pues tenemos esto del Señor, y nos dice que pues para Ohio, ¿no? Y vamos, Ohio estaba a varios kilómetros, eran por lo menos unos, ¿qué te gustan? Bueno, si iban caminando, tal vez serían unos 11 días caminando, pero si iban pues igual en caballo o algo así, igual sería menos, pero de todas maneras era empacar sus cosas, dejar todo, o sea, ya, ¿no? Y entonces supongo, o la gente tal vez se sintió
un poquito como de, oye, pero ¿cómo? ¿Pero por qué, no? Y aparte, como yo ya dije, ¿no? Tal vez hubo alguien por ahí que dijo, oye, pero ahí dice que es prudente y que cada quien escoja, no dice que vayamos, ¿no? Bueno, como sea que hayan sido las cosas, en esa misma conferencia se recibe Doctrina y Convenios 38, en la que se aclara más el mandamiento de, hey, váyanse para Ohio. Ahora sí ya es como en una voz más directa, ¿no? Vamos a leer solo unas pequeñas partes de la revelación. Y vamos a empezar en el versículo 16. En el versículo 16 el Señor dice, y para vuestra salvación os doy un mandamiento, porque he escuchado vuestras oraciones, y los pobres se han quejado delante de mí, y a los ricos yo los hice, y toda carne es mía, y no hago acepción de personas. Y he hecho rica la tierra, y he aquí es el estrado de mis pies, por tanto, de nuevo pondré mi pie sobre ella. Y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de promisión. Aquí tal vez supongo que algunas personas dijeron, oye, pues es que yo soy pobre, ¿cómo me vas a pedir que haga este viaje? O sea, no tengo muchas probabilidades de sobrevivir allí. No sé si esa fuera la cuestión, pero si así fue, me llama la atención aquí el Señor estaría como diciendo, hey, no te preocupes, yo creé la tierra. Y dice, os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes. Sí, una tierra de promisión y una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todos vuestros corazones. Y este será mi convenio con vosotros, la recibiréis como tierra de vuestra herencia y como herencia de vuestros hijos para siempre, mientras dure la tierra, y la poseeréis otra vez en la eternidad. Entonces, eran promesas grandes las que se les hacían a los santos si buscaban la tierra con todo su corazón, decía. En el versículo 22, vamos a seguir leyendo, dice, por tanto, escuchad mi voz y seguidme, y seréis un pueblo libre. 23. Pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Me llama la atención aquí que el Señor repite un mandamiento 2 veces. Si te diste cuenta cuál es, el de estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Y mira, cuando el Señor dice algo, pues es el Señor, hay que hacerle caso. Pero cuando lo dice 2 veces, hay que poner un poquito más de atención, porque si Él lo está diciendo 2 veces es porque es algo importante que nos tiene que quedar bien grabado. Y el Señor dice 2 veces, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Este mandamiento me llama la atención a mí siempre, el de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tiene un equilibrio interesante. A veces nos centramos mucho en nosotros mismos y olvidamos al prójimo, pero también a veces pasa lo contrario. Nos centramos tanto en el prójimo que nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Y a qué viene esto? La Escritura no dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. No dice eso, ¿verdad? Qué interesante. Dice, ámalo como a ti mismo, ni más ni menos. ¿Vale? No lo vas a despreciar, no te vas a amar a ti más que a él, pero tampoco vas a amarlo a él más que a ti. El mandamiento es igual, y a veces se nos olvida eso. Bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. Ahora, me llama mucho la atención, fíjese, en el versículo 16 decía, y para vuestra salvación os doy un mandamiento. Y de ahí en adelante no hay mandamiento. Habla de que la tierra es rica, de que les puedo dar promesas, tierras y todo eso. Y de repente ya en el 22, y ahora sí dice, escucha mi voz y sígueme. Y en el 23 es donde empieza a decir, enseñaos. Y después dice, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Entonces me pongo a pensar, ¿podrá ser que el Señor en cierto sentido estaba dando, o sea, cuando dice os doy un mandamiento para vuestra salvación, tal vez no se refiriera a vayan aquí a Ohio para que no se mueran o los maten, sino más bien les voy a dar este mandamiento porque esto es importante que velen para su salvación. Y estos mandamientos, los que acabamos de leer, son esos mandamientos. No estoy diciendo que lo sean, pero me parece interesante que podría ser así. Y el mandamiento que nos da para salvarnos es escucha mi voz y sígueme. Enseñaos unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, practica la virtud y la santidad delante de mí, y de nuevo, estima a cada persona como a ti mismo. Entonces, creo que si podemos reflexionar, creo que podríamos tomar
estos 5 mandamientos, y esto podría ser algo interesante que puedes hacer como actividad. Puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a estos 5 mandamientos, vamos a hacer una noche de hogar y que cada quien tome tiempo para evaluar cómo se siente en cada mandamiento. Si es que esto fuera mandamientos para nuestra salvación, ¿qué tan salvo estaría, qué tan seguro estaría yo de que sería salvo en base a estos 5 mandamientos, ¿no? Y podríamos evaluarnos a nosotros mismos en ese aspecto. Más adelante el Señor dice, sed uno y si no sois uno, no sois míos. Estos versículos 16, 23, 24, 25 y 27 que acabamos de leer parecen estar unidos. Fíjate que Él les dijo, los doy un mandamiento por vuestra salvación, porque hay pobres que me están suplicando y yo creé al rico. Y empieza a hablar, y es curioso, ¿no? A ver, un mandamiento para la salvación, ¿por qué me empieza a hablar de pobres y ricos? ¿Y por qué cuando acaba esa sección de las promesas de la tierra me empieza a hablar de amar a otros como a mí mismo? ¿Podría ser que el Señor estaba preparando a los santos para esta dificultad social de mudarnos todos juntos ahora a un mismo lugar? No sé cómo sea, pero en sus países o cómo lo hayan visto, pero a veces cuando dos clases sociales diferentes o simplemente personas que son de diferentes regiones o diferentes lugares donde viven y se juntan, es difícil que encajen bien, ¿no? No sé cómo pase, no sé si lo han visto, pero aquí parece que el Señor los está preparando justamente para esa mudanza. Les dice, a ver, un mandamiento para la salvación, los pobres me han pedido, los ricos, todos son iguales para mí. Y después les dice, ámense como a sí mismos, entre ustedes tienen que amarse. Y les dice, si no son uno, no son míos. Me parece una lección interesantísima de pensar actualmente, ¿no? Nos dividen clases sociales, nos dividen diferencias culturales, que siempre habrá diferencias culturales, pero debe unirnos el Evangelio, debe unirnos el Salvador. Y aquí el Señor les está dando esa instrucción que me parece muy interesante. La sección acaba en el versículo 42 diciendo, salid de entre los inicuos, salvaos, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. A mí solo quiero hacer esta aclaración que me parece interesante. Dice, salid de entre los inicuos. Y a mí me parece, recuerdan que ya vimos en otra ocasión que cuando el Señor dijo que, cuando José Smith dijo, gente inicua o gente malvada vivirá durante el milenio en la tierra, él se estaba refiriendo a gente que no aceptaba el Evangelio, ¿no? Pero aquí a mí me parece que esta connotación de salida entre los inicuos es literal de los inicuos, ¿no? Aquí no solo estaban saliendo de personas que, oye, ¿sabes qué? Mi amigo no le gusta tomar café o se toma una copita de vez en cuando, como no me gusta acercarme a él. No creo que ese es el mandamiento del Señor. Aquí literalmente ellos estaban saliendo de entre gente que planeaba robarles, estafarlos y hasta quitarles la vida. Entonces aquí estamos hablando de que ellos tenían que salir de verdad de entre gente inicua que tenía contaminado su corazón de esa manera. Bien, nos acercamos al final ya de esta lección y solo quiero tocar, en esa misma conferencia, vamos a ver, se da esa revelación. Bueno, resulta que en esa misma conferencia había una persona llamada James Covell. James Covell era un predicador, no me acuerdo si era metodista, ajá. Y este hombre había predicado durante 40 años su religión y por azares del destino, si quieres decirlo así, él llega a ese día, está en la conferencia, se queda escuchando, le parece interesante y pues se queda unos días más con los santos. Llega el punto en el que platica con José y él promete, no sabemos mucho al respecto. Estuve buscando en casi todos los libros que pude y no hay mucho al respecto. De hecho, no hay nada más que lo poco que José Smith escribió de él. Pero resulta que esta persona, al parecer, pues hace un convenio o una promesa de que lo que Dios le pida a través del profeta, él lo va a hacer, ¿no? Y entonces se da la sección 39, que es dirigida hacia él. De esa sección solo quiero tocar el versículo 5. Le da varias advertencias, varias cosas, pero creo que ustedes podrán tener bien el tiempo con calma de analizar lo que el Señor le dice a este ministro que lleva 40 años predicando su religión. Y que de hecho parece que hasta pues vivía de eso, no estoy seguro de eso me parece, pero bueno. En el versículo 5 me llama mucho la atención que dice, el que recibe mi evangelio me recibe a mí, y quien no recibe mi evangelio tampoco me recibe a mí. Esto me encanta porque nos deja ver que para recibir plenamente al Señor en nuestra vida, tenemos que recibir plenamente su evangelio. Tenemos que tener fe en Él, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bautizarnos, tenemos que recibir el don del Espíritu Santo.
Tenemos que perseverar hasta el fin. Si hay algo en nosotros que no está funcionando de acuerdo a este ciclo de fe en Jesucristo, arrepentimiento, hacer convenios o renovarlos, tener la compañía del Espíritu y perseverar hasta el fin, si hay algo que no estamos haciendo bien de esto, si hay algo que digo, como que yo ahorita que Braulio dijo, ya sentí que como que sí me ha faltado ejercer fe en Jesucristo, o tengo algo por ahí que no me he querido arrepentir, o no he hecho convenios o no los renuevo, o no sé, o no me enfoco o no siento el Espíritu en mi vida. Si hay algo de esto que no está pasando, no estamos recibiendo plenamente a Jesucristo en nuestras vidas hoy. Y esta es la enseñanza que me encanta de esta sección 39. Si no recibes mi evangelio, no me estás recibiendo a mí. Así que la invitación es, y me encantaba, justo ahora me acabo de acordar de una vez que hablé con una persona en la misión y me acuerdo que ella decía, yo quiero sentir más a Jesús en mi vida. Y yo le dije, bueno, la manera de hacerlo, hermana, le dije, es a través de su evangelio, es a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Si usted eso es lo que quiere, así es como se obtiene. Y la persona, caramba, yo creo que le cambió la vida ese día porque desde ese entonces se veía en la capilla, se bautizó en 2 semanas, creo, y entonces me parece importante, cuando nosotros entendemos esto, así como le pasó a esta hermana que les acabo de contar, nuestra vida cambia. Y sería genial que, si es tu caso, pues hoy tu vida cambiara al entender esto. Vive el Evangelio y entonces recibe plenamente al Salvador en tu vida. Resulta que esta persona pues no le gustó la revelación o no sé qué pasó, pero el chiste es que no la acepta y él se va y dice, no, pues yo me regreso y sigo predicando lo que siempre he predicado. No sé qué habrá pasado por la mente de José Smith, de Sidney Rigdon, no sé qué habrán pensado, pero lo que sabemos es que la revelación, la sección 40, se dio debido a ese evento. Y el Señor les explica lo que pasó con esta persona, que tuvo temor a la persecución. Y bueno, los santos estaban teniendo un buen de persecución en ese momento, ¿no? O sea, estaban algunos hasta casi amenazados de muerte. Pues yo creo, dice aquí el versículo 2, temor a la persecución, los afanes del mundo, etcétera, ¿no? Entonces yo no voy a tocar mucho la sección 40, son 3 versículos súper cortitos que creo que tú podrás analizarlos en casa y tal vez, eso sí, la actividad que podrías hacer tal vez sería decir, a ver qué cosas llevaron a esta persona a no recibir la guía de Dios por medio de su profeta. Y entonces preguntarme, ¿yo tengo algunos de esos síntomas? Tal vez por miedo a la persecución o por los afanes del mundo, ¿estoy rechazando la palabra de Dios por medio de su profeta? Esa podría ser un excelente ejercicio de estudio personal y dedicarle un tiempo a hacer apuntes en tu cuaderno y todo eso, que te puede funcionar muchísimo. Bien, como parte final, yo solo les quiero compartir sobre la devoción de los santos al recibir este llamamiento, así, de trasladarse a Ohio. Para mí, la que se vuelve, en este caso, mi escritura de poder tiene que ver con sed uno, y si no sois unos, no sois míos. Que si no me equivoco es el versículo 25. ¿Y por qué? Porque en este punto los santos iban a enfrentar su primera migración. Iban a tener varias migraciones, pero esta era la primera vez que lo iban a hacer. Y la iglesia estaba muy joven. ¿Cuánto tiempo tenía? Ni siquiera tenía 1 año de haberse organizado. Tenía meses, desde abril, y en diciembre ya nos están diciendo que nos mudemos. Y entonces siento que pudo haber salido mal. Vamos a ver, los santos, y hubo varios que no quisieron o se rehusaron o apostataron, como sea. Pero pudo haber sido más grave, pudo haber sido más el daño que recibiera la iglesia porque la gente tal vez no pudiera lograr ese mandamiento de unidad y de ir a Ohio, ¿no? Quiero leer algunos de los ejemplos de los santos que hubo en ese tiempo. Ay, se me perdió mi separador, ya lo encontré. Bueno, lo primero que quiero mencionar es el ejemplo de Newell Knight. Newell Knight, aunque vivía en Colesville, a la hora de las conferencias, pues viajaban para reunirse en la conferencia, ¿no? Al menos él, como elder de la iglesia. Y entonces dice en Santos, página 112, como líder de la rama de la iglesia de Colesville, Newell Knight regresó a casa y comenzó a vender todo lo que podía. Acuérdense, Newell Knight es esta persona que tuvo que le sacaron al demonio y todo eso. Bueno, dice, también pasó gran parte de su tiempo visitando a los miembros de la iglesia. Siguiendo el ejemplo del pueblo de Enoch, él y otros santos de Colesville trabajaron juntos y se sacrificaron para asegurar que los pobres pudieran realizar el viaje antes de la primavera. Entonces,
así tal cual, dice, regresó y empezó a empacar y empezó a enseñarle a todos los demás lo que habían recibido en la conferencia y órale, nos preparamos y nos ponemos ya a trabajar porque nos mudamos. Esa era la fe de Newell Knight. Otra experiencia que me parece súper especial y con esta y otra experiencia voy a terminar. El terreno todavía estaba frío en Santos página 124. El terreno todavía estaba frío cuando era invierno todavía, era enero 1, enero 2 la conferencia, ¿no? El terreno todavía estaba frío cuando el primer grupo de Santos partió de Nueva York. El segundo grupo, en el que iba Lucy Smith, la mamá de José Smith, de la que aprendimos al inicio, y unas 80 personas más partieron poco después. Ellos reservaron pasajes para una barcaza que los llevaría a un gran lago al oeste. En el lago abordarían un barco de vapor que los llevaría a un puerto cerca de Kirtland. Desde ahí viajarían por tierra para el tramo final de su viaje de casi 500 kilómetros. Iban a caminar eso. Al principio del viaje transcurrió sin problemas, pero a mitad del camino hacia el lago, una esclusa rota del canal detuvo al grupo de Lucy en la orilla. Como no habían planeado la demora, muchas personas no habían llevado suficiente alimento. El hambre y la ansiedad sobre el recogimiento provocaron que algunos de ellos se quejaran. Sean pacientes y dejen de murmurar, les dijo Lucy, la mamá de José. Pues ella ya se sabía cómo era este negocio, ¿verdad? Y dice, no tengo duda alguna de que la mano del Señor nos protegerá. Y le dices eso a personas que se están quedando sin comer, ¿no? Entonces imagínate esa determinación de la mamá de José Smith. A la mañana siguiente, los obreros repararon el canal y los santos comenzaron a moverse nuevamente. Llegaron al lago unos días más tarde, pero, para su decepción, una gruesa capa de hielo bloqueaba el puerto, impidiéndoles avanzar. Entonces imagínate estas personas que de por sí ya se habían atrasado, ya se estaban quedando sin comida, y ahora de repente el lago está congelado. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a comer? La compañía tenía la esperanza de alquilar una casa en la ciudad mientras esperaban, pero solo encontraron una habitación grande para compartir. Acuérdate que eran 80 personas, entonces no cabían en una habitación. Afortunadamente, Lucy se encontró con un capitán de barco de vapor, y fíjate eso, Lucy estaba muy activa. Ella es la que encuentra a este capitán de barco de vapor que conocía a su hermano e hizo arreglos para que su grupo, el grupo de 80 personas, se subiera al barco de él mientras esperaban a que el hielo se quebrara. Entonces, bueno, por lo menos ya encontraron un techo, o por lo menos un lugar donde quedar dormidos y tranquilos, ¿no? En el barco, los santos parecían desanimados, y como no, o sea, se les acababa la comida y el tiempo. Muchos estaban hambrientos, y todos estaban mojados y con frío. No sé, hay personas que estar mojados con frío y con hambre creo que ya es suficiente para que... No voy a decir. No veían ninguna forma de avanzar y comenzaron a discutir entre ellos. Las discusiones se volvieron acaloradas y atrajeron la atención de los observadores. Preocupada porque los santos estaban haciendo un espectáculo, Lucy los confrontó. Y bueno, aquí vamos a ver otra faceta de Lucy que ya habíamos visto antes, confrontando a esos 4 hombres que estaban diciendo, vamos a sacarle el maíz, y ella, no van a sacar, 2 hombres, perdón, que querían sacar el maíz, y ella, no van a sacar el maíz, y luego llegan todos y pues dice, bueno, ni modo. Pero parece, qué interesante, parece que esa experiencia de confrontar a esos 2 hombres sola, de alguna manera pudo haberle preparado para estar enfrente de 80 personas y que están discutiendo, hambrientas, mojadas, están enojadas, están... Y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo los confrontas? Y Lucy Smith los confronta. Y dice lo siguiente: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en Dios?, les reclamó. Ahora, hermanos y hermanas, si todos ustedes elevan al cielo sus deseos de que se rompa el hielo y quedemos en libertad, tan cierto como el que el Señor vive, así será hecho. Imagínate esta señora, y digo señora porque pues era señora, ya tenía nietos, bueno, había tenido ya sus hijos, los primeros intentos de, bueno, es que nació, pero murió el bebé por lo menos de los Smith. Pero bueno, estamos hablando de alguien que ya era abuela, ¿no? Y entonces, en medio de estas personas peleándose, los detienen, les dicen, ¿dónde está su fe? Si tan solo ustedes en este momento oraran, así como Dios vive, sería hecho y el hielo se partiría. ¿Y qué crees?
En ese momento, Lucy escuchó un ruido como el estallido de un trueno cuando el hielo del puerto se quebró con una anchura suficientemente grande como para que el barco lo atravesara. El capitán ordenó a sus hombres que acudieran a sus puestos y condujeron la nave por la estrecha abertura, pasando peligrosamente cerca del hielo que estaba a ambos lados de ellos. Atónitos y agradecidos, los santos se unieron en oración en la cubierta. Pues sí, ¿no? Ya que nos queda, ya nos dio la planchadota, o no sé cómo le llamen en su país, cuando pues les dicen, oye, ¿dónde está tu fe? Y te das cuenta de que, oye, sí es cierto, ¿qué clase de fe estoy demostrando? Y de repente se obra el milagro y dices, ay, hasta penado quedas con Dios y con todos, ¿no? Y bueno, se ponen a orar. Pero la lección aquí es de Lucy Mack Smith. Cuando la gente se estaba dividiendo, Lucy Mack Smith los invita a unirse en Dios. Ella ya había aprendido esa lección, lo vimos al inicio. Cuando estás solo, cuando ya no puedes hacer nada, ¿qué haces? Te arrodillas. ¿Y ella qué hace cuando la gente está hambrienta peleando y no se puede avanzar y la gente se empieza a impacientar, empiezan a pelear? Pues nos arrodillamos también. Qué increíble lección de Lucy Mack Smith. Esta mujer nos da unas cátedras increíbles de fe, con solo su ejemplo, ¿eh? Y entonces, creo que en este tiempo podemos reflexionar sobre la dificultad que tuvieron los santos para trasladarse a Ohio y en la fortaleza que encontraron en el Señor aún en sus dificultades y cómo el Señor estuvo con ellos. Para terminar, me encantaría compartirles con ustedes algo que me escribió Lucy González y nos lo compartió a todos en la sección de comentarios, pero tal vez tú no leíste este comentario y me encantaría que conocieras cómo ella nos testificó de cómo en las dificultades podemos acercarnos más al Señor. Ella escribió: gracias, Braulio, por tu video. Respecto al análisis sobre la injusticia, hace un par de años mi pequeñita comenzó a tener convulsiones por la noche y el diagnóstico fue epilepsia. Fue una fuerte noticia y, como dices, piensas simplemente que es injusto, sobre todo para una niña de 3 años. Pero mi esposo y yo nos dijimos a nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué deberíamos nosotros estar exentos de este tipo de experiencias? Esa mentalidad nos ayudó a sobrellevar la prueba. Recuerdo aquellas noches sin poder dormir. Fue en los momentos en que más pude acercarme al Salvador y cantar: oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Cuando yo leí este comentario me conmoví mucho por la manera, bueno, aparte que tengo una experiencia en la que me uno con ella a cantar, la noche viene ya, quédate, Señor. Me encantó como ella describió que en esas noches de desvelo, de preocupación, fue donde más se pudo acercar al Señor. Fue ahí donde ese himno, esas letras se volvieron una oración. Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Cuando los miembros de la iglesia, la familia Smith, sufrieron persecuciones, sufrieron amenazas de muerte, cuando tuvieron que viajar a Ohio, e incluso hoy en día, el poder de la oración permanece. Lucy Mack Smith nos lo mostró al inicio cuando saqueaban su casa, nos lo mostró apenas ahorita, cuando se encontró en ese grupo de santos que estaba perdiendo la fe. Y gracias a Lucy también nos recuerda, y fíjate, se llama Lucy también. Lucy González nos recuerda también en los días de nuestros días, en estos días, podemos recurrir a la oración, podemos decir: oh, permanece, Salvador, la noche viene ya, y el Señor escucha y responde esas oraciones. Ojalá y esta semana tengas esa experiencia de sentir al Salvador cerca, al vivir el Evangelio, al abrazarte a su Evangelio y a Él a través de tus dificultades, y puedas, al igual que Lucy y la otra Lucy, la mamá de José Smith, sentir al Salvador cerca de ti y apoyándote. Muchas gracias por acompañarme. Déjame tu versículo de poder y por qué es tu versículo de poder, y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. La noche cae, el valle es frío, no encuentro el sentido. Y aunque al andar me
me sienta solo en el